Bien, pues vamos a estudiar acerca de Jonás capítulo 2 y en esta semana precisamente estuve meditando un poco sobre este capítulo y como podéis ver, realmente este capítulo es una oración y está escrito como poesía. Y tristemente, el libro de Jonás, y digo tristemente y vais a ver por qué, el libro de Jonás ha sido uno de los libros más enseñados para los niños, pero a su vez más mal enseñados. Es como por ejemplo la historia de Sansón. Casi todos los niños o los que crecemos en un contexto evangélico sabemos quién es Sansón, pero no se enseña la vida de Sansón, cómo era una vida pervertida y distorsionada, y Dios lo rescató. En el caso de Jonás es algo similar. Así que debemos de prestar demasiada atención a la vida espiritual de Jonás. Aunque no sabemos su corazón, porque nadie puede discernir el corazón de una persona, sí podemos tener ciertas bases para pensar cómo era la vida espiritual de la vida de Jonás. La semana pasada pudimos ver que Jonás se rebeló en contra de la voluntad de Dios y se mencionó que fue algo deliberado, algo en lo cual él no quería cumplir. Pero recuerda, Jonás era un profeta. ¿Tú esperarías que un líder espiritual de Dios o de parte de Dios estuviera en contra de la voluntad de Dios? ¿Tú esperarías esto de un profeta en la antigüedad? Desde luego que no. ¿Qué esperarías de aquel líder espiritual? Que siguiera la voluntad de Dios. Porque si el líder va mal, toda la nación de Israel iba a ir a mal. Era lo que se esperaba, pero vemos que Jonás hizo todo lo contrario. Ahora, meditando en esta situación, vemos que Jonás, por su rebelión, por estar en contra de la voluntad de Dios, Dios le envió un gran pez para que tragara a Jonás, y él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, tal como lo dice Jonás 1:17. Pero ¿qué pensáis? ¿En la actualidad alguien pudiera sobrevivir al ser tragado por un gran pez? Yo creo que todos diríamos con certeza no. Pues déjame decirte que se menciona que Michael Packard, una persona de Estados Unidos, se dice que él sobrevivió al ser tragado por una ballena. Ahora bien, sabemos que Jonás no fue tragado por una ballena porque no sabemos qué tipo de animal era. Pero se dice que Michael Packard en la actualidad sobrevivió al ser tragado por una ballena. Michael es un submarinista profesional que por unos breves momentos estuvo dentro de una ballena. Michael estaba buceando en la costa de Massachusetts, en Estados Unidos, pero él no estaba en una profundidad muy grande, eran sobre 3 metros. De hecho, hay algunas piscinas que son de 3 metros. No era tanta profundidad a la que él estaba. Pero a esa medida de 3 metros, él fue engullido por una ballena jorobada, lo tragó, pero después de 40 segundos, esa ballena lo volvió a escupir. Por este relato, algunas personas dudaron de los sucesos y cómo aconteció todo esto. Así que muchas personas empezaron a cuestionarse sobre cómo sobrevivió, si es que él de verdad fue tragado por una ballena. Así que algunos zoólogos y científicos mencionaron que en realidad el mayor problema para Michael no era realmente el ser tragado por una ballena, sino que el mayor problema es el cambio de presión denominado barotrauma. Paréntesis, si recordáis, hace unas pocas semanas o meses hubo un problema de una nave pequeña submarina que fue hacia el Titanic y desapareció. Pero ¿cuál fue el problema? Hubo una presión, una implosión. Hubo un cambio de la presión del calor al frío y eso provocó que esta nave submarina pues tuviera una implosión, fuera hacia adentro la explosión, vaya. Pues es algo similar lo que alguien podría vivir dentro de una ballena, un cambio de presión.
pero no solamente algunos aspectos científicos o físicos, como algunos lo llamarían, sino algunos también aspectos biológicos dentro de la ballena. Algo en primer lugar, dentro de una ballena no entra luz y tu cuerpo necesita cierta luz. También la boca de una ballena es muy dura y la lengua es muy elástica. Y dicen que es como si fuera, ¿cómo se dice? Un trampolín, ¿sí? ¿Cómo? ¿Trampolín? Una cama elástica, vaya. Es como si estuviera una persona saltando, saltando y saltando. Y realmente, ¿cómo se dibuja a Jonás en estas historias? Que él está sentado esperando, pero vemos que la realidad nos muestra que él no estaría totalmente sentado mientras él está allí. Mientras que hay muchos otros aspectos que debemos de considerar. No hay luz. También se dice que dentro de su boca es como si tocaras una madera. Es algo totalmente duro. Y también se dice que el esófago de una ballena es muy estrecho y esto provoca que no haya aire respirable. Y algunos científicos dicen que como máximo una persona puede sobrevivir 3 minutos dentro del esófago de una ballena. Así que piensa en todo esto. Para ojos humanos es imposible que una persona sobreviva dentro de una ballena, aunque Jonás no estuvo en una ballena, era un gran pez, pero es a ojos humanos imposible. ¿Qué nos demuestra esto? Que Dios estaba en control absoluto sobre lo que le estaba pasando a Jonás en el vientre del pez. Aunque haya dudas si es verdad sobre la historia de Michael, sobre lo que nosotros no debemos de tener dudas es sobre la historia de Jonás. La Biblia nos declara que Jonás tuvo esa experiencia real. De hecho, Cristo nos menciona de este relato en Mateo 12, 38 al 41. El mismo Jesús mencionó acerca de Jonás, diciendo que él estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches. Y hemos dicho que la historia de Jonás nos demuestra que Dios está en control absoluto sobre cada situación. Dios está en control absoluto sobre cada situación de nuestra vida, aun cuando aparentemente todo va mal. Dios estaba en control sobre la situación de Jonás y quiero que notes, aun y cuando Jonás se rebeló en contra de Dios. Dios tenía el control aun y cuando Jonás se rebeló. En el capítulo 1 hemos mencionado que Jonás se rebeló en contra de la voluntad de Dios. Pero en este capítulo veremos que Dios puede perdonar aún en nuestra rebelión si tú y yo le suplicamos. Así que nosotros debemos suplicarle perdón de una manera genuina. Y vamos a analizar si realmente Jonás pidió perdón, si Jonás realmente se arrepintió de una manera genuina. Ante la situación adversa que vivió Jonás, él clamó a Dios. Y nosotros ante una situación adversa debemos de clamar a Dios. Y como he dicho, el capítulo 2 realmente es una oración de Jonás. Pero notemos cómo empieza esta oración, versículo 2. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Nota que empieza con una frase importante. Tú escuchaste mi voz. Ahora nota el versículo 9. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Notemos que Jonás está haciendo mucho énfasis en la voz. ¿Y qué quiere realmente decir voz? La palabra hebrea para voz quiere decir alzar la voz más de lo acostumbrado. Y tenemos un ejemplo en la Biblia en Job 2:12. Vayamos allí a Job 2:12.
Leeré desde el versículo 11, Job 2:11. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zophar naamita, oyeron de todo este mal que había sobrevenido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. ¿Qué quiere decir realmente voz en el libro de Jonás? Quiere decir una exclamación grande, como si alguien estuviera gritando: ¡auxilio! ¡Aquí estoy! ¡Fuego! ¡Ven a rescatarme! Jonás estaba gritando desesperadamente y clamando desesperadamente a Dios. Y debemos de meditar en esto. Dios es misericordioso. Y porque Dios es misericordioso y aún en mi rebelión, Él escucha nuestro clamor y nosotros debemos orar con un arrepentimiento genuino. Porque Dios es misericordioso y escucha tu clamor, tú debes de orar a Él con un arrepentimiento genuino. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Jonás se arrepintió realmente? Al final lo responderemos. Pero vamos a ver dos cosas importantes para nosotros. ¿Cómo puedo orar con un arrepentimiento genuino? ¿Cómo puedo orar con un arrepentimiento genuino? Recuerda que Jonás se rebeló en contra de Dios y él vivió una situación difícil por su pecado. Y Dios quería mostrarle algo a Jonás. Así que, ¿cómo puedo orar yo con arrepentimiento? En primer lugar, examinando tu vida personal. Versículos 2 al 6 nos demuestran esto. En primer lugar, vemos la necedad del hombre. Vemos la necedad en la vida de Jonás. El versículo 1 menciona que Jonás oró. Dice así: entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto Jonás empezó a orar? Es importante señalar esto, porque aparentemente Jonás no oró en ningún otro momento en el capítulo 1. En el capítulo 1, como mencionamos la semana pasada, los marineros clamaban a sus dioses, eran personas paganas. Había una tormenta y ellos clamaron a Dios. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Los más paganos clamaban a su Dios. Pero menciona que Jonás tenía cierta indiferencia ante esa situación. Versículo 6. El capitán se le acercó diciendo y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Mientras el más pagano está invocando a dioses falsos, el profeta tiene indiferencia por toda la situación. Jonás mismo deseaba morir. Nota Jonás 1:12. Jonás 1:12. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar. Jonás deseaba morir. Así que al momento de estar dentro del pez, él tuvo un mayor dolor y tormento en su vida. Dios no permitió que él muriera inmediatamente porque quería mostrarle algo a Jonás. Mientras en la tormenta Jonás fue el único que no oró, en dentro del pez Jonás clamó con un fuerte grito pidiendo auxilio. Mientras que en el capítulo 1 es indiferente, en el capítulo 2 está desesperado y angustiado. Dios le estaba enseñando algo a Jonás. Y quiero que notemos algunas referencias sobre lo que estaba alrededor de Jonás. Noten el versículo 2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio. Desde el seno del Seol. Jonás se siente en el seno del Seol. ¿Y qué es el seno del Seol? El lugar
de los muertos. Ahora nota el versículo 3. Pues me habías echado a lo más profundo en el corazón de los mares. Jonás se siente en el seno del Seol y en lo más profundo. Versículo 4. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Ha sido expulsado de la presencia de Dios. Así se sentía Jonás. Versículo 5. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Versículo 6. Al final. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. ¿Cómo se siente Jonás en estos versículos? Lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué es esto curioso? Porque en el capítulo 1, Jonás intenta huir de la presencia de Dios, pero no puede huir de la presencia de Dios. Dios lo envía dentro del gran pez para que él sienta de cierta manera que es estar lejos de Dios. Jonás deseaba morir. No quería saber nada absolutamente del Dios que le había mandado a predicar a los ninivitas. Así que Dios le está enseñando a Jonás lo que es estar lejos de él. ¿Cómo se sintió Jonás? Desesperado, angustiado. Había vivido el mayor dolor, angustia en su vida. Así que vemos la necedad de Jonás, pero también vemos la santidad de Dios. Jonás, al estar lejos de Dios, al estar lejos de todo, pudo meditar sobre la santidad de Dios. Nota el versículo 4. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Esto nos demuestra que Jonás, en medio de la angustia, meditó sobre su condición humana, meditó sobre su pecado y meditó sobre la santidad de Dios. Que Dios es totalmente puro, separado del pecado, y Él demanda obediencia en santidad. Y el versículo nos dice que Él volverá a mirar hacia el santo templo. Pero también el Salmo 11.4 nos menciona cuál es ese santo templo. Salmo 11.4. El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. Cuando Jonás dice que él volverá a ver el santo templo, no se refiere al templo que construyó Salomón, sino que se refiere al lugar donde habita la presencia de Dios. Es en el cielo. Así que Jonás se sintió expulsado de la presencia de Dios porque Dios es santo y porque él, Jonás, es pecador, porque desobedeció a Dios. Jonás se sintió totalmente alejado de Dios. Y recordemos que la angustia de Jonás fue consecuencia de su desobediencia y de su rebeldía. No es la misma situación que con Job. Nosotros sabemos la historia de Job. Dios probó a Job, pero en el caso de Jonás, Dios no prueba a Jonás de la misma manera que a Job. Jonás sufrió las consecuencias de sus propias decisiones. Por eso digo que la historia de Jonás es muchas veces mal interpretada, considerando que que Jonás está orando a Dios para que lo libre de la angustia simplemente porque Dios lo envió a esa angustia. No es así. Jonás tomó decisiones incorrectas, decisiones en contra de la voluntad de Dios, y Dios le da esas consecuencias. Así que pensemos en nuestra vida personal. ¿Hay algo en lo que Dios te ha mostrado a ti específicamente cuál es su voluntad? Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Dios tiene una voluntad específicamente para tu vida.
¿Hay algo en lo que Dios te ha mostrado su voluntad y tú deliberadamente te has rebelado en contra de él? ¿Realmente te has rebelado en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces has puesto en mayor lugar tu voluntad que la voluntad de Dios para ti? Ahora piensa, ¿cuántas de esas decisiones te han llevado a malas consecuencias? Recuerda, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Aún en esos momentos de nuestra rebeldía, aún en esos momentos en los que queremos hacer nuestra voluntad, aún en esos momentos en los que hacemos nuestra voluntad, somos necios y no nos arrepentimos, Dios puede escuchar tu oración si tú realmente reconoces tu pecado, porque Dios es misericordioso. Quizás la voluntad de Dios para tu vida es que tengas otra carrera universitaria, pero tú deliberadamente no atendiste a la voluntad de Dios. Quizás la voluntad de Dios para tu vida es que no tengas un trabajo específico, pero tú tenías otro plan y pensabas que era mejor ese trabajo porque se adaptaba mejor a tus horarios, etc. Quizás la voluntad de Dios es que uses tus recursos económicos de otra manera para que puedas darle más gloria a Él, pero tú usas todo tu dinero como a ti te place. Quizás Dios te está demostrando que no tengas una relación de noviazgo con cierta persona, pero tú deliberadamente omites la voluntad de Dios para tu vida. Quizás la voluntad de Dios es que uses tu tiempo de otra manera más productiva, pero tú prefieres la ociosidad de tu vida. Así que pensemos, ¿cuántas veces preferimos nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios? Y la realidad es que mientras nosotros tomemos decisiones en contra de la voluntad de Dios, habrá consecuencias en nuestra vida. Recuerda Gálatas 6:7. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Jonás pensaba que se iba a burlar de Dios, huyendo de la presencia de Dios. Pero nota lo que dice el versículo. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Tú y yo no estamos exentos de esto. Medita cuál es la voluntad de Dios para tu vida y medita si realmente estás atendiendo a la voz de Dios para ti. Y quiero ilustrar esto con un ejemplo. Hace algunos años, yo tendría unos 10, 12 años, y recuerdo que en la iglesia donde asistíamos, en la iglesia de mis padres, había una persona, era un hombre que servía a Dios. Era una persona que predicaba bien e incluso muchos decían que era un ejemplo para otras personas. Pero este hombre ya era una persona medianamente mayor, estaba soltero y realmente él siempre tenía una disposición de servir. Con el paso del tiempo, esta persona se enamoró de una mujer. Y pensaríamos, qué bien, sí, pero se enamoró de una mujer que ya estaba casada. Con el paso del tiempo, este hombre y esta mujer casada se veían ocultamente porque él era un líder en la iglesia y porque ella era una mujer casada. Y ellos realmente se enamoraron y querían casarse y que esta mujer se divorciara. Ella se divorció para casarse con este hombre que decían es el mayor ejemplo de la iglesia. La iglesia, desde que se enteró, desde luego que no estuvo a favor de esa relación. ¿Y por qué diríamos que no? Porque Dios no acepta el divorcio. Incluso Cristo mismo se enfrentó a este mismo problema.
Recuerda cuando se acercan a Jesús y le preguntan acerca del divorcio. Y Jesús dice que nadie repudia a su mujer, porque en la cultura del tiempo de Jesús es que se podían divorciar simplemente por cambiar de mujer. En algunos casos la mujer era como un objeto, no era considerada como una persona. Pero Jesús estuvo en contra abiertamente del divorcio. Así que la iglesia debe estar en contra de estos casos de divorcio. Así que la iglesia de mis padres no estuvo a favor de esta pareja, no estuvo avalando la acción de esta pareja. Y el pastor tomó la decisión de no casarlos. Y con el tiempo pasó lo que nadie quería. Aun y cuando todos se opusieron, cuando esta mujer se divorció, hubieron consecuencias. Esta pareja se terminó casando, sabiendo que la voluntad de Dios era otra. Es clara la voluntad de Dios en este tiempo, en este caso. Dios no permite el divorcio, es algo claro, pero ellos aún así decidieron casarse. Y como podéis imaginar, este nuevo matrimonio tuvo consecuencias por sus malas decisiones. Este matrimonio se fue de la ciudad, incluso del país. Nadie más volvió a contactarlos en muchos años y tuvieron muchas consecuencias. Pero lo que sabemos de ellos es que con el paso del tiempo, ellos se arrepintieron y reconocieron que hicieron mal delante de Dios. Y hoy otra vez están en el camino del Señor. Y aunque pensáramos que esta es una historia muy extrema, nuestra vida en ocasiones no es o es de la misma manera. Quizás no te estás casando con alguien que no es la voluntad de Dios, pero quizás sí estás en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Aún en nuestra rebelión, Dios nos perdona si clamamos a Él con un arrepentimiento genuino. Esto era lo que Dios le estaba mostrando a Jonás. El corazón de Jonás era un corazón totalmente egoísta, un corazón que no quería ver la salvación de otra ciudad, Nínive, un corazón que solamente pensaba en sus beneficios, en su nación, un corazón que se rebeló en contra de Dios. Y Dios quería transformar ese corazón de Jonás, meditando en primer lugar en el pecado de Jonás y meditando sobre la santidad de Dios. Así que si tú quieres orar con un arrepentimiento genuino, debes de considerar tu condición espiritual. Y debes de considerar que Dios es santo y que Dios en su santidad es misericordioso. Así que en primer lugar, para orar con un arrepentimiento, debes examinar tu vida personal y en segundo lugar, debes entender el problema universal. Versículos 7 al 9. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Nota cómo ahora Jonás ya no está solamente hablando de su vida personal, sino que ahora también está haciendo una examinación global con otras personas. Versículo 8. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Jonás piensa en su vida personal y después piensa en la vida personal de otros. En este versículo 8, Jonás hace referencia a personas que confían en ídolos. Pero pensemos por un momento, ¿a quiénes podría referirse Jonás en este versículo 8? A los que confían en vanos ídolos. Probablemente Jonás estaba recordando a los marineros del capítulo 1, porque estos marineros habían orado a sus dioses. Pareciera ser que Jonás se cree superior a los demás. Pareciera ser que Jonás está mencionando a aquellos
que creen en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. No tienen misericordia de parte de Dios. Pero yo, que estoy buscando al Dios verdadero, yo puedo tener la misericordia de Dios. Pero pensemos algo. Dice el versículo 7, del Señor me acordé. ¿De quién provenía esa calamidad en la vida de Jonás? De parte de Dios, a consecuencia del pecado. ¿Por qué Dios provocó esta tragedia? Por el pecado de la vida de Jonás. Así que Jonás está haciendo una comparación con otras personas, pero no reconoce que él mismo es pecador. Jonás pudo entender la santidad de Dios. Recuerda, en el versículo 4 menciona el santo templo y también en el versículo 7. Jonás entendió que por su pecado vivía esa tragedia y él decidió hacer un voto. Versículos 9. Mas yo con acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. Realmente quiere decir haré un voto. Jonás quería hacer un voto ante Dios, pero piensa en esto. Los marineros oraron primero que Jonás. Y los marineros hicieron un voto antes que Jonás. Nota el capítulo 1, versículo 16. Y aquellos hombres, es decir, los marineros, temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Pero nota cómo Jonás los describe. Jonás los describe en el versículo 8 del capítulo 2 como personas que confían en vanos ídolos. Pero fueron personas que confiaron primero en Dios, oraron y le hicieron votos. Así que Jonás pensaba en primer lugar en sí y no veía todo el contexto o las personas que estaban en su alrededor. Y pensemos por un momento en la vida de Jonás. ¿Es suficiente hacer lo que Dios pide en nuestras vidas? ¿Jonás cumplió? ¿Jonás cumplió con ese voto? ¿Qué creéis? La respuesta es fácil. ¿Jonás cumplió el voto del capítulo 2? Sí, porque en el capítulo 3 se menciona que él va. Pero aquí la pregunta sería, ¿cómo cumplió el voto que hizo ante Dios? ¿Cómo estaba su corazón al cumplir ese voto que hizo en el capítulo 2? Todo parece indicar que Jonás no se arrepintió genuinamente. Todo parece indicar que lo que pasó en su vida fue un remordimiento. Porque nota cómo cumple en el capítulo 3 y 4. Él deseaba morir antes de ver la salvación de Nínive. Él está haciendo la comparación con los demás, haciendo alusión, yo soy mejor. Yo puedo tener la santidad, la misericordia de Dios, los demás no. Jonás era una persona egoísta. Dios desea sacrificios con gratitud, tal como lo dice el Salmo 50, 23. No es simplemente cumplir un voto. Jonás reconoció que Dios es santo y que es misericordioso, pero Jonás pensó solamente en él y en nadie más. Dios es misericordioso conmigo, no con nadie más. Jonás era un profeta y todo parece ser, todo apunta a que Jonás solamente tuvo un remordimiento y no un corazón con gratitud también por la vida de otras personas. Así que vemos nuevamente la necedad del hombre, la vida de otras personas. No solamente piensas que eres el único que Dios puede escucharte, porque Dios también escucha las oraciones de otras personas, pero Dios también es santo y es misericordioso con otros. Cuando ores a Dios, debes de entender que el pecado es un problema universal. Es un pecado que está al alcance de todos. Todos nosotros, sin excepción, en alguna ocasión
hemos estado en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida. O si quizás no lo estás ahora, muy seguramente estarás en el futuro en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Y cuando lleguen esos momentos, cuando lleguen las consecuencias por estar en contra de la voluntad de Dios, no pensemos que somos los favoritos de Dios. No pensemos que solamente Él nos perdona a nosotros. No seamos personas egoístas, personas que faltan de misericordia hacia los demás. Todos los que han creído en Cristo Jesús como Salvador son hijos de Dios. No hay preferencias para Dios. No somos diferentes. Todos nosotros luchamos con el pecado. Y todos nosotros, sin excepción, deseamos nuestra voluntad más que la de Dios. Pero en esos momentos es como cuando familia en la fe debemos de estar unidos y ayudarnos mutuamente cuando estemos luchando con el pecado y en contra de la voluntad de Dios. No debemos ser egoístas y centrarnos solamente en nosotros. Para concluir, quiero que veas el versículo 10. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Esta historia empieza y concluye de la misma manera. Dios está en control absoluto de la situación. Dios quería mostrar su misericordia a Jonás. Dios quería mostrar la misericordia a Jonás, pero que está al alcance de todos aquellos que se acercan a él. Jonás pensaba que solamente él y su pueblo podían tener la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios está al alcance de todos aquellos que creen a Dios. Así que porque Dios es misericordioso y aún en nuestra rebelión, Él escucha nuestro clamor, debemos orar con un arrepentimiento genuino. Todo parece ser que Jonás no oró con un arrepentimiento genuino. Parece ser que él simplemente tuvo un remordimiento por las consecuencias de sus malas decisiones. Así que no sientas simplemente remordimiento en tu vida por las consecuencias que tienes por estar en contra de la voluntad de Dios. Reconoce tu pecado. Reconoce que estás en contra de la voluntad de Dios. Reconoce que Él es santo, pero que a su vez es misericordioso. ¿Cómo podemos orar con un arrepentimiento genuino? Pensando en nuestra vida espiritual personal y entendiendo que no somos los únicos que estamos en contra de la voluntad de Dios. Así que oremos y que realmente tengamos un corazón con un arrepentimiento genuino. Padre, te damos gracias porque en tu palabra podemos meditar y te damos gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Te damos gracias porque nuestras faltas son muchas, como cantamos, pero tu gracia es mayor. Te pido perdón, Señor, de manera personal, porque en muchas ocasiones he puesto mi voluntad antes que la tuya. Ayúdanos, Padre, a reconocer que es lo que tú deseas para nuestras vidas. Sin duda, cada uno de nosotros tiene un plan diferente. Quizás alguno pudiera pensar que Dios quiere usarlo en el ministerio. Quizás otro simplemente ser un buen profesionista. Otra persona simplemente ayudar en el lugar donde él vive con sus vecinos. Tú tienes un plan específico para cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre, si
hemos pecado. Perdónanos, Padre, porque quizás nos hemos rebelado en contra de lo que tú quieres para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, a cumplir tu voluntad con gratitud, no simplemente con remordimiento, no simplemente por cumplir, sino que de verdad vivamos con gratitud y sumisión porque tú eres nuestro Señor. Te damos gracias porque en Cristo somos tus hijos y te damos gracias porque Cristo es nuestro mayor ejemplo. Podemos ver que Jonás falló de la misma manera que nosotros fallamos, pero no confiamos en Jonás, confiamos en Cristo, conforme a sus palabras que él dijo, aún un más grande Jonás está aquí. Cristo es el profeta que vino a proclamar tu reino. Cristo es el sacerdote que intercede por nosotros. Y Cristo es el Rey que gobierna y que desea gobernar en nuestras vidas. Te damos gracias porque en Él tú nos perdonas y porque en Él tú ya no ves nuestras faltas, sino que ves el sacrificio perfecto de Cristo que cubre todo nuestro pecado. Te damos gracias porque hoy podemos meditar acerca de tu misericordia, de tu santidad y de nuestro pecado. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti y que podamos, como iglesia, seguir tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.